Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, le damos la bienvenida a nuestra segunda parte del programa, segunda parte en la cual tenemos la oportunidad, la ocasión de enviarle un fuerte abrazo, un saludo a todas las personas que nos están acompañando a través de nuestros distintos medios de comunicación, pues repartidos en buena parte de nuestro mundo, comenzando con Radio Cumbre 101.9 FM desde el estado Barinas en Venezuela, también con Musical FM desde Puerto Ordaz, desde Ciudad Guayana también en Venezuela, en pues los Estados Unidos a través de Fusión 90.7 FM desde Houston, Texas, a Estéreo desde Orlando, Florida, y nuestro canal de televisión digital CNC Florida Central. Y en el viejo continente también enviamos un fuerte abrazo a nuestra gente de Ideal Radio FM desde Málaga, España. Hoy en América es Noticia colocamos en Bajo la Lupa a... Y bajo la lupa nos vamos de Colombia a Venezuela. El primer bloque estuvimos hablando sobre el tema de la FARC, del ELN, también de la migración venezolana, pero en esta segunda parte nos vamos a su hermano, a Venezuela. Y es que rectores de las principales y más respetadas casas de estudio del país no avalan acudir a elecciones sin garantías. Y para los que me preguntan por qué retratamos esta nota, bueno, la retratamos porque aún la Mesa de la Unidad Democrática se debate en si debe ir o no a las elecciones presidenciales. Insistimos, obviamente las estrategias no se pueden decir abiertamente. Sobre todo cuando no se trata con un sistema, con un gobierno democráticamente constituido. Es decir, siempre lo hemos dicho, ante un régimen dictatorial no tiene sentido jugar con las reglas de la democracia. ¿A dónde voy con esto para que no se malinterprete? Bueno, la pregunta que nos hacemos acá, que se hace buena parte de la colectividad, de la comunidad venezolana, es si en efecto la Mesa de la Unidad Democrática está procurando conseguir un candidato para intentar ir a proceso electoral, o si por el contrario tiene toda una estrategia montada con el fin de presionar al gobierno con la excusa de este candidato presidencial para que respete, para que se reinstitucionalice el Estado venezolano. Son preguntas que, lamentándolo mucho, ni ustedes ni yo vamos a podernos responder en este momento. Esto será luego para la historia, para cuando veamos los resultados, o buenos o malos, de las estrategias, en este caso por parte de la oposición venezolana. El hecho es que el anuncio de las elecciones presidenciales que se realizarán en menos de 3 meses, ha movido a que los rectores de universidades públicas y privadas evalúen distintos mecanismos que permitan exigir las garantías electorales y defender la democracia. Entre los mecanismos que estudian los rectores está una consulta popular que sería similar a la del 16 de julio del 2017, en la que ellos fueron garantes. Benjamín Charifker, rector de la Universidad Metropolitana, indicó que podría efectuarse de manera paralela a las presidenciales para demostrar el talante democrático y pacífico de los venezolanos. De elegir este método, trataremos que los efectos sean más contundentes que los de la consulta del año pasado. Imagínense, el año pasado poco más de 7 millones de personas votaron en todas partes del mundo y principalmente en Venezuela por este plebiscito, porque sin duda alguna fue un plebiscito, y pues habrá que imaginarse qué significa esto en términos de contundencia. Esto necesariamente pasará por tomar a esa población que se ha duplicado fuera del país para que también tengan la opción de votar. De hecho, el rector de la Metropolitana dijo que hay que explorar distintos mecanismos de presión luego de que las conversaciones con el gobierno no resultaran ser eficaces para lograr unas elecciones justas y transparentes, y era lo que les comentaba. Oppenheimer lo decía, Andrés Oppenheimer, hace un par de semanas, si mal no recuerdo, en el Nuevo Herald de Miami. Una de las estrategias posibles a estudiar, evaluar, es que ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo preliminar, previo, que goce del respeto tanto dentro como fuera de Venezuela, pues ante esa realidad, una estrategia podía ser justamente lanzar un candidato unitario, o a varios candidatos habría que ver, por parte de la oposición. En paralelo, mantener abierto el canal de la negociación, digamos, bajo la premisa de que continúa la presión internacional, cosa que es cierta y cosa que se incrementa día a día. Hemos visto cómo se ha incrementado la presión internacional, las sanciones en concreto y ahora la posibilidad de un embargo económico. Pues ante esa realidad, tienes candidatos en las calles, calentando calle, haciendo campaña, aglomerando
a las personas que están en contra del régimen venezolano y en paralelo presionando con esa calle, presionando con la comunidad internacional a través de la mesa de negociación para que se cambie, al menos de arrancada, porque esto, digamos, va con varias fases. Lo primero, ¿cómo hacemos para liberar al poder electoral que está secuestrado? Eso parte por varios puntos, pareciera imposible hacerse, pero en la medida en la que la presión interna y externa lleguen a tal punto, no le va a quedar otra al régimen venezolano que cambiar, permitir el cambio de la estructura. Estos son supuestos, insisto, porque lo que sí es cierto es que el chavismo se ha blindado. ¿Y por qué se ha blindado? Porque ustedes manejan escenario A, B y C y en los 3 escenarios continúa ganando el chavismo. Aún perdiendo, continúa ganando. Y ustedes me preguntan por qué. Es muy sencilla la respuesta. Y es que aún cambiando toda la estructura del poder electoral, lo que significaría como consecuencia la pérdida rotunda, dramática del régimen venezolano en términos electorales, aún tendrían 9 meses desde que es electo el nuevo presidente de la República hasta que toma posesión en enero de 2019 para hacer y deshacer con el país como les venga en gana. Imagínense un escenario en donde cabe que tienen a 2 presidentes, un electo y otro en funciones durante 9 meses, donde aún siga Maduro allí. Y esto no es el elemento central al que quiero llegar. El elemento central es que tienes 9 meses con una Asamblea Nacional Constituyente que pueda hacer lo que quiera, literalmente lo que quiera, porque es supraconstitucional, porque es plenipotenciaria y porque gobierna a Venezuela de facto, de manera interina. Y para muestra un botón, díganme qué ha hecho la Asamblea Nacional Constituyente en términos de legislación, en términos de constitución, más allá de aquellas concretas que hayan emitido solo para presionar al pueblo venezolano. O por ejemplo, para silenciar a la prensa. Ejemplo, ley en contra del odio. Solo por colocar uno. Ejemplo, lo que hicieron al convocar de manera adelantada las gobernaciones, que le funcionó la estrategia, de las alcaldías, que le funcionó la estrategia, y ahora la de presidenciales, que todo parece indicar que les va a funcionar la estrategia. Así que nuevamente uno comienza a pensar en aquellas declaraciones hechas en Texas por parte del secretario de Estado norteamericano Rex Tillerson, que decía que en Venezuela había 2 escenarios posibles, o la renuncia de Maduro o la acción militar. Por supuesto, esto prendió las alarmas del régimen venezolano, pero si lo analizan en frío, si no hay posibilidad de la salida electoral, porque el régimen venezolano se encargó de cerrar todas las vías al voto posible, todas las vías democráticas posibles, una tras otra la fue cerrando. Entonces, ¿qué queda? La presión internacional, la presión nacional también. Y por supuesto, un elemento, una triada que aún no encaja. Y tiene que ver con el deber de la Fuerza Armada venezolana, militar venezolana, de hacer respetar el Estado de Derecho y el magisterio de la ley. Aún no se ve ese escenario, pero eso no significa que no exista. Muchos dicen, pero es que es imposible porque estamos hablando de un grupo militar o de una fuerza armada que debería servir a todo un país y que está doblegada, está hincada, está allí de rodillas ante un régimen como el venezolano, una fuerza armada politizada, una fuerza armada chavista, una fuerza armada madurista. Pero la realidad es que independientemente de lo que se vea en términos de fachada, los mandos medios, los mandos bajos e incluso mandos altos, seguramente muchos de ellos, sus familiares, sus seres queridos, son víctimas de la crisis que hoy vive Venezuela. Porque la hambruna es tal, la crisis médica es tal, que prácticamente no queda nadie en el país que no haya sufrido las consecuencias de un régimen socialista que lo ha hecho todo bien. Y escúcheme bien lo que les estoy diciendo, lo ha hecho todo bien, desde su propio esquema de concepto ideológico lo ha hecho todo bien. Y lo ha hecho todo bien porque nos desvió la atención, nos desvió la mirada a cubrir
las necesidades básicas de nuestra vida. Es como consigo lo que voy a comer esta noche si es que tengo oportunidad de comer. O es como consigo una insulina o un antialérgico. A eso se redujo el problema. Que eso no significa tampoco que se haya desestimado en términos de pueblo el problema mayor. Pero la democracia en términos concretos se come, por supuesto, con las necesidades básicas o se cubre con las necesidades básicas del pueblo venezolano. ¿Qué ha hecho este régimen? Bueno, les quito la comida porque es que no hay otra respuesta. Ha recibido este régimen la mayor cantidad de recursos inimaginables en Venezuela en términos económicos y el mismo régimen lo despilfarró. El mismo régimen se encargó de destruir la estructura productiva en Venezuela, que ya era muy pobre, estaba muy disminuida, muy deteriorada. Pero ellos se encargaron de darle el empujón final con sus expropiaciones, con sus intervenciones, con sus controles de precio, con sus controles de cambio. Ahí está la respuesta. No hay tal guerra económica, señores. No hay tal eje del mal Madrid, Bogotá, Miami. La realidad es que hay un régimen venezolano que se encargó de destruir toda posibilidad interna de superación y desarrollo. Y esto es intencional, insisto, porque en la medida en la que el régimen sea el único que te entregue la bolsa de comida y que tú dependas de aplaudirle lo que haga, porque si no, no vas a comer, porque si no, no te van a atender, porque si no, no vas a tener transporte, porque si no, no vas a tener seguridad, pues en esa medida el régimen va a ser exitoso. En algún momento terminan cayendo, pues por supuesto, la experiencia está allí. Pero mientras tanto, pueden pasar, bueno, como Cuba. Ya pasaron medio siglo gobernando. Y allí los tienen todavía. Por lo tanto, sigue siendo fundamental no solo la presión internacional, sino la posibilidad de capitalizar la opinión pública, de conseguir que el pueblo venezolano tome un segundo aire y salga a las calles también a exigir lo que les corresponde por derecho. Y no solamente exigirlo, sino además a precisar de manera concreta a las instituciones venezolanas secuestradas y hacerles pagar por los hechos delictivos que han cometido, que incluyen delitos en contra de los derechos humanos. Bien, fíjense que hablando justamente de este tema, el Movimiento Equilibrio Nacional, hablando de Venezuela, pues llama a realizar un plantón el 12 de febrero. El Movimiento Equilibrio Nacional llamó a realizar un plantón nacional este lunes 12 de febrero contra la narcotiranía y activar una intervención humanitaria en Venezuela. La información fue publicada en Twitter por el ex policía Oscar Pérez, que ahora maneja su movimiento. En el tuit publicaron un video con el llamado a realizar el plantón nacional para este lunes en todo el país. Equilibrio Nacional tiene varios días publicando en las redes sociales el llamado a protestar. Una serie de cuentas aliadas también han apoyado la propuesta del movimiento. Mientras tanto, la población internacional, los medios internacionales retratan elementos que muchas veces dentro del país no se saben. Por ejemplo, el ABC de España nos habla sobre las torturas en las mazmorras de Maduro. Pareciera cuento del siglo XIX o principios del XX. No, estamos en el XXI y esto ocurre en nuestro occidente precisamente. Las torturas sistemáticas en Venezuela no han cesado a pesar que la Corte Internacional Penal Internacional ha habido un examen preliminar, noticia que fue recibida con esperanza entre las víctimas de lo que ocurre en Venezuela. La abogada Tamara Sujú indicó al diario ABC de España que el gobierno del presidente Maduro aplica un combo o un paquete de bienvenida a las víctimas en el que los patean con botas militares, los atan de las manos y pies y les pisan, incluso les colocan bolsas en las cabezas y le introducen polvo de gases lacrimógenos mientras les golpean las costillas. Ese examen preliminar de la Corte Penal Internacional es una advertencia al gobierno venezolano para que sean liberados los presos políticos y cese la represión de nuestro país, según dijo Sujú.
A pesar de que el camino es largo y la fiscal del ente internacional debe realizar una investigación extensa donde revisará todas las pruebas, Suu Kyi añadió que tiene las evidencias, las pruebas y la verdad sobre esta crítica situación que se presenta en Venezuela en términos de los presos políticos y también de las torturas. Uno de los elementos que hemos destacado a través de América es Noticia es que el gobierno venezolano no va a liberar a presos políticos, lo que en todo caso hace por tandas y dependiendo de sus propias necesidades es liberar secuestrados políticos, porque lo que hemos visto cuando hay negociaciones entre la oposición y el gobierno, mediadas por cierto por países como México, como Chile, etcétera, hemos visto cómo se liberan a dedo a estas personas como si fuese un canje humanitario. Como si fuesen a conseguir, hey, me quitas las sanciones económicas, me quitas todo lo que tiene que ver con aquellas acciones por parte de Canadá, de Estados Unidos, de la Unión Europea. Y como contraprestación, te voy a liberar 30, 50, 100, porque además tienen centenares de personas hoy día siendo víctimas del chantaje, de la tortura, y esto se ha podido retratar. Una de las personas que ha sido más vehemente en este caso justamente es Tamara Suu Kyi, que ha retratado por supuesto estas torturas y estos encarcelamientos ante la comisión o la corte, mejor dicho, penal internacional. Mientras tanto, y esto también responde a lo que fue en su oportunidad una gran mentira del régimen de Maduro cuando dijo que el propio Maduro informó en cadena nacional que le había pedido ayuda, cosa que es mentira, que nunca ocurrió. Le había pedido ayuda a la ONU para paliar la crisis económica, en este caso más la crisis humanitaria en términos de alimentos y de medicinas. Pues la ONU ha instado al gobierno venezolano a buscar ayuda para enfrentar la crisis. Las Naciones Unidas se pronunció sobre el caso de desnutrición, pacientes en diálisis sin insumos, a los cuales por cierto se le está pidiendo la posibilidad de tener un estatus de protegidos temporales o de protección temporal en cualquier parte de nuestro mundo ante esta realidad. Prácticamente están condenados a muerte. Además de desalojos forzados de personas en sus viviendas en Venezuela, ha criticado que no exista información oficial sobre alimentación, salud y cortes de electricidad. Un grupo de expertos independientes de la ONU instó al presidente Nicolás Maduro a tomar medidas para remediar las alarmantes condiciones de vida que existen en Venezuela a causa de la crisis política, económica y social. Hacemos un llamado al gobierno a que tome medidas para enfrentar estas graves condiciones de vida, la crisis de alimentación y salud, y a que asegure el servicio eléctrico. Si hiciera falta, el gobierno debería solicitar la cooperación internacional para garantizar la protección de los derechos humanos de la población en Venezuela. De hecho, enfatizaron los relatores Leilani Farsha del derecho a la alimentación, Hilal Elver del derecho a la salud, Dainius Puras y pues sobre la pobreza extrema y los derechos humanos, Philip Alston, en un comunicado conjunto. En el reporte, los relatores manifestaron que en el 2016, ya estamos hablando de año y tantos meses, más de 50% de la población venezolana vivía en pobreza extrema y que una familia necesitaba ganar a finales del año pasado 63 salarios mínimos para adquirir la canasta básica familiar. Según expertos de la ONU, algunas estadísticas muestran que la desnutrición afecta ya a 1.3 millones de personas y que, pues, de media 5 a 6 niños mueren cada semana por la falta de alimentos. En el comunicado se nombra el caso de los pacientes de diálisis que se quedaron sin insumos desde el 22 de enero y ocasionó que en 32 de las 199 unidades de diálisis los pacientes estuvieran una semana sin recibir la terapia de sustitución renal y al menos, lamentándolo mucho, 5 personas fallecieron. El desabastecimiento crónico de medicinas y equipos médicos que se reportan en los centros de salud está provocando muertes que se podrían prevenir. Incluso diversos servicios médicos esenciales como la hemodiálisis han dejado de operar en muchas partes del país, afectando la salud y colocando alrededor de 15.000 personas que padecen enfermedades renales en riesgo de perder la vida. Insistimos,
Estamos tomando parte de las declaraciones de la ONU. Ni siquiera estamos hablando de medios privados de comunicación o medios internacionales, estamos hablando de la ONU, la que está retratando esta vergonzosa y crítica situación. Las restricciones financieras no eximen a los estados de sus obligaciones básicas. De hecho, las medicinas de austeridad que fuesen necesarias no deben afectar el contenido mínimo de los derechos económicos, sociales y culturales, señaló uno de los expertos, Dainius Puras, relator especial sobre el derecho a la salud. El grupo de expertos también manifestó que la falta de información oficial actualizada sobre alimentación, salud y cortes de electricidad hace imposible que se pueda evaluar la verdadera magnitud de la crisis y la medida en la que el gobierno está protegiendo y garantizando sus obligaciones conforme al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En diciembre del 2017, varios expertos de la ONU enviaron una carta al gobierno de Venezuela manifestando su preocupación sobre la situación extrema, en términos de pobreza y de varios derechos económicos, sociales y culturales. Esta comunicación y la respuesta por parte del gobierno serán publicadas en los próximos días. Y bien, luego de este recorrido informativo donde hemos tenido la oportunidad de analizar particularmente dos países, en el primer bloque Colombia y en el segundo Venezuela, nos toca ya despedirnos de nuestra edición de hoy, la número 612, y como siempre les digo, que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta mañana.